Gracias, jóvenes. Muy buenas tardes, estimados amigos que están conectados también a esta conversación. Muy amables por su tiempo. Ese es el tema que me ofreció como reto mi amigo y maestro, el doctor Omar Chávez. Y pues empezamos. Bien, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo más importante en una vía terrestre? Les voy a dar 3 pistas. Número 1 son 2 palabras. La pista número 2 de este factor depende su durabilidad, incluso su estabilidad. Y la pista número 3, que esto yo creo que ya les da la solución, el ingeniero hidrólogo da pautas de este factor para el proyecto. A ver, respuestas, por favor. ¿30 segundos para la respuesta? Pueden ponerlo en el chat o pueden activar su micrófono si ya tienen la respuesta por ahí. ¿Podría ser su durabilidad y su seguridad? Un poquito más cercana al micrófono, por favor, música. Que si podría ser la seguridad y la durabilidad. No, son 2 palabras nada más. ¿Podría ser la hidrología? La hidrología es parte de la respuesta, de hecho está en la pista número 3. ¿Alguien más que quiera opinar, por favor? En el chat nos dice estudio hidrológico, Yamir. No. El hidrológico da pautas. Bien, les voy a dar la respuesta. Lo más importante en una vía terrestre, después de que ya se vio el tema del costo-beneficio, todo lo que es el proyecto y la construcción, el drenaje. Un camino con un drenaje deficiente está condenado al fracaso. Me tocó ver muchas fallas en varias autopistas y carreteras federales por problemas relacionados directamente con el drenaje. Avanzamos. ¿Quiere darle clic aquí con el mouse? Y en la diapositiva ya se cambia. Bien. Todos los caminos empiezan con drenaje. ¿Esto no se ve en la pantalla? No. Todos los caminos empiezan con drenaje. Ahí podemos ver varios tipos de alcantarillas y también puentes. Y terminan con drenaje. La pendiente longitudinal, la construcción de cunetas, de bordillos, de lavaderos. Y aquí está un esquema genérico de lo que es el drenaje en una carretera. Aquí está el bombeo, un subdren con un filtro, la cuneta, la contracuneta. Entonces, y la impermeabilidad de la carpeta también es vital para fines del drenaje. Esta es la sección típica de un pavimento, diferentes capas, diferentes formas como podemos tener la capa de rodadura, carpeta de un riego, mezcla en el lugar, concreto asfáltico, de granulometría densa, de granulometría abierta, y después vienen los riegos, que es el de liga, que generalmente es con emulsión, y va entre 0.7 a 1.7 litros por metro cuadrado. Me faltó comentar acá en los espesores que van en las carpetas asfálticas desde 1 hasta 10 centímetros. De 1 para las carpetas de riegos
y 10 centímetros para carpetas de granulometría densa. Después podría venir una base negra, que es un agregado de pétreo mezclado con cemento asfáltico y hecho en una planta de asfalto. La diferencia entre la base negra y la carpeta viene siendo el tamaño máximo, que generalmente la carpeta asfáltica es de 3/4 y la base negra de 1,5. Después podría venir la base hidráulica. Bueno, esta sí es siempre obligatoria. Sus espesores van desde 12 hasta 20 centímetros, grava triturada o también grava de aluvión. Las normas actuales dicen que tiene que ser material 100% triturado. Yo difiero de esas normas. Una de las mejores autopistas que existe en el país y que es concesionada está construida con grava arena de río, o sea, materiales cribados o con una trituración parcial. Y también así está la carpeta asfáltica, con ese mismo tipo de material. Bien, la siguiente capa sería la subbase hidráulica, que va desde 0, o sea que puede no existir, hasta 20 centímetros. También es de calidad muy semejante a la base, puede ser incluso de la misma calidad. Enseguida vendría una capa subrasante que va de 30 centímetros mínimo a 60 centímetros. Generalmente se utiliza arena limosa. La normativa permite el uso de otros materiales, desde mi punto de vista, un poquito corrientes, por llamarle de algún modo, coloquial. Pero quisiera recordarles algo que decía el maestro Alfonso Rico. Las terracerías hay que construirlas solamente una vez, porque después, durante los trabajos de conservación, es muy difícil que alcancen los presupuestos para arreglar hasta las terracerías. Normalmente, si ustedes son observadores, en todas las carreteras donde circulen hay procesos de conservación, pero se remiten exclusivamente a tratamientos superficiales. Después vendría la capa subyacente, que también la recomendación es que fuere con arena limosa, va desde 0 a 60 centímetros. Y finalmente el cuerpo del terraplén, que es el que se utiliza para recomponer la topografía y darle la pendiente adecuada a el camino. Su espesor va desde 0 centímetros en las partes planas hasta muchos metros en las topografías accidentadas. Aquí la normativa nos dice que cualquier material, siempre y cuando el límite líquido sea menor que el 50%, el BRS 5% mínimo y la expansión 5% máximo. En la perspectiva de un servidor, como terraplén puede ser cualquiera, ¿no? Además de las arcillas de alta expansividad, me ha tocado construir terraplenes con escombros, incluso con un poco de basura. Y también los terraplenes pueden ser con materiales no compactables, es decir, con fragmentos de roca, y a esos usualmente se les conoce como pedraplenes. Se considera un material no compactable cuando tiene más del 20% retenido en la malla de 3 pulgadas. Ahí está un ejemplo de un pavimento flexible. Y ahora viene la sección típica de un pavimento rígido. La carpeta o capa de rodadura es de concreto hidráulico. El módulo de ruptura suele variar entre 35 y 60 kilogramos por centímetro cuadrado y los espesores van desde 12 hasta 40 centímetros. Lo demás, en cuanto a las capas, es muy semejante al pavimento flexible. Y pues aquí está un pavimento rígido, al menos eso dicen la literatura, yo no lo conozco. Dicen que está en Francia, esta carretera. Se me hace algo espectacular. Y pues aquí está un ejemplo de lo que es de cerca un pavimento rígido. Y hay algo aquí que a mí me preocupa mucho. Cuando se construyó el tercer carril,
y se pavimentó con concreto hidráulico. El tramo de Palmillas Querétaro nos dijeron que durante 40 años no íbamos a saber nada respecto a trabajos en conservación. Aquí tienen una foto de 2005. Se hizo esa ampliación y esa pavimentación en 1997, o sea que 8 años después ya tenía trabajos de conservación mayor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con 3 aspectos que considero como las causas principales del fallamiento de pavimentos. Se las voy a citar de manera breve. La primera y la más grave de todas, y que casi nadie habla de ellas, la corrupción. El segundo, las normas obsoletas. Les mencionaba que para fines de terracerías conviene buscar arenas limosas, no utilizar los materiales que propone la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, apegándonos al principio que dijo el maestro Alfonso Rico, que las terracerías deben de ser construidas solamente una vez y para siempre. Y la tercera causa de falla, que tampoco aparece dentro de los diagramas o tablas de causas de falla de los pavimentos, están las sobrecargas del tránsito. Ahí está un ejemplo de sección para una vía férrea. Están los rieles, luego los durmientes. Entre los durmientes va el balasto, después abajo un subbalasto. El subbalasto es exactamente la misma calidad que la base hidráulica. Luego viene la subrasante y el cuerpo de terraplén, que son de los mismos requisitos que para un pavimento ya sea rígido o flexible. Y ahí está un ejemplo de la construcción de una vía férrea aquí en una zona industrial de Querétaro. Y aquí está ya en operación. Aquí está un ejemplo de las normas para terraplén, subyacente, subrasante y la propuesta de un servidor. En cuanto a terraplén, la normativa dice que no hay ninguna condición en cuanto al tamaño máximo, la granulometría, que el límite líquido sea máximo 50%, del índice plástico no nos dice nada, del valor soporte California, 5% máximo, y la expansión 5% máximo. Esta norma para mí es obsoleta. Subyacente, pide que sea compactable. Esto también estoy en desacuerdo. Para mí se pueden utilizar como subyacentes, y les voy a presentar algunos ejemplos, cualquier tipo de material, incluyendo fragmentos de roca. Límite líquido 50%, valor soporte California 10%, expansión 3% máximo. Y la subrasante, tamaño máximo 76 milímetros. Vuelvo a manifestar mi desacuerdo. Les voy a presentar algunos ejemplos. Reitero, límite líquido 40% máximo. Este valor sí me parecería un poco más adecuado, estoy de acuerdo. 12% en cuanto a el índice plástico, estoy de acuerdo. Valor soporte California, estoy en desacuerdo con el 20%, expansión 2%. En la propuesta de un servidor, en los proyectos que tengo la oportunidad de participar para proponer las secciones y las calidades para un pavimento, yo propongo que el tamaño del agregado se limite al espesor de la capa y que en cuanto a los finos tengamos 25% máximo. El límite líquido no tiene ninguna objeción en ser cumplido si el índice plástico es máximo 12%. El valor soporte California, yo prefiero utilizar la prueba del BRS, es más sencilla, y sugiero que sea 50% como valor mínimo. Cuando el material es arenoso, que lo garantiza el índice plástico de 12% máximo, no hay un requerimiento de la expansión. Y aquí está la normativa ya de modo particular y actualizada para las diferentes capas. Aquí pueden ver las propuestas para terraplén que hace la normativa de la SCT. Aquí hay una observación muy importante de mi parte.
habla que la compactación tendrá que ser respecto a la prueba AASHTO estándar. Estoy en total desacuerdo con esa propuesta. Ahorita se los voy a fundamentar. Igual aquí para subyacente nos habla que la compacción es del 95, en la anterior era del 90, pero también habla que sea con respecto a la prueba AASHTO estándar. Total desacuerdo de mi parte hacia eso. Las otras características que ya las habíamos comentado, y ahorita les voy a ampliar las recomendaciones. En cuanto a la subrasante, no se ha modificado desde 2002 la norma, y nos habla de un tamaño máximo de 76 milímetros, que son 3 pulgadas, y el grado de compactación 100 más menos 2, pero nos sigue hablando de la prueba AASHTO estándar. ¿Por qué estoy en desacuerdo con esto? Fíjense que un servidor de ustedes utiliza una prueba llamada Porter, que para fines del trabajo cotidiano es una prueba muy rápida. Y vean la diferencia que existe entre evaluar una compactación con la prueba Porter con respecto a la prueba AASHTO estándar. Cuando yo ya cumplí con el 100% de la prueba AASHTO, apenas estoy en el 93% de la prueba Porter. La finalidad de la compactación, recuerden que es reducir vacíos, es un efecto mecánico para poder aumentar la resistencia y minimizar la deformabilidad, que son los objetivos de las capas del pavimento para poder recibir las cargas del tránsito. Entonces yo por eso sugiero la prueba Porter, la utilizo en todos mis trabajos cotidianos. Me dicen que es una prueba obsoleta, no es cierto, ¿sí? La realidad es que ninguna prueba reproduce lo que se ejecuta en campo. Ni la AASHTO, ni la Proctor, ni la Porter, ni la California, etcétera. Cualquiera que me quieran ustedes mencionar. Y la prueba Porter, aunque no sea representativa, me da una masa volumétrica máxima con la cual comparo yo las masas volumétricas de sitio y me permite de manera rápida evaluar las terracerías. Bien, ahora empecemos ya con los pavimentos. Aquí está la norma más reciente para subbases, que es de 2016. Aquí está la curva granulométrica que ellos sugieren. En los pinos va desde 0 hasta 15% para más de 1 millón de ejes equivalentes. Vayan poniendo atención en las variaciones que se van dando en la granulometría. Yo les comenté que la subbase y la base podrían ser de la misma calidad. En las carreteras que he trabajado donde hay subbase, metemos exactamente la misma calidad. Es todo igual, nada más que es como si construyéramos la base en 2 capas de 20 centímetros o 2 subbases de 20 centímetros. El material pétreo es el mismo, la compactación es la misma, las características que vemos a continuación también son las mismas. Si ustedes observan, ya aquí hay un requisito más exigente en cuanto a la plasticidad. Debo de comentarles que aquí a nivel local, difícilmente los bancos regionales cumplen con el tema de la plasticidad referido al límite líquido y el equivalente de arena. Ahora veamos los materiales para bases de pavimento flexible o bases hidráulicas, ¿sí? Esta es la propuesta, bueno, no necesariamente para pavimento flexible, aquí vemos la propuesta de un material de base para una carpeta de concreto hidráulico. Vean, los pinos van de 0 a 10. Me enfatizo en los pinos porque estos tienen una importante relevancia desde el punto de vista de su servidor. Y ven el tamaño máximo, 1,5 pulgadas. Las características de plasticidad son muy semejantes y destaco yo el equivalente de arena. Disculpen, aquí puse para menos de 1 millón de ejes equivalentes. El equivalente de arena debe ser 50% mínimo, ¿eh? Y ese difícilmente lo cumplen los productores locales. Aquí está la propuesta de un servidor de ustedes en cuanto a la granulometría.
como una primera aproximación. Si se fijan, estoy proponiendo un material más grueso. Estoy de acuerdo en los finos que sean desde 0 hasta 5%, pero el tamaño máximo podría ser, o debería de ser, desde mi punto de vista, de 3 pulgadas, no de 1,5. Si ustedes se fijan aquí, la gráfica nos pone como posibilidad de que manejemos 3 pulgadas, pero aquí hay una nota que dice que el tamaño máximo de las partículas no será mayor que 20% del espesor de la capa. Si las bases usualmente son de 20 centímetros, 2 por 2 son 4, 4 centímetros es muy semejante a 3.8 milímetros, perdón, 3.8 centímetros, que es el tamaño máximo de 1,5. ¿Qué sentido tuvo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través del Instituto Mexicano del Transporte, propusieran que se haga o que se pudiera disponer de 3 pulgadas si aquí nos están limitando? Yo quitaría esta restricción y meter tamaños más grandes. Ahorita lo voy a argumentar. Aquí está, esta sí es la tabla correcta. Aquí podemos ver que el equivalente de arena para más de 1 millón de ejes equivalentes es de 50. Yo esto lo marco para todos mis proyectos en general, aunque sean vialidades de servicio a unidades habitacionales. Lo que pasa es de que siempre tenemos que buscar la menor plasticidad posible y la menor cantidad de finos posibles. Eso nos da una durabilidad muy amplia en cuanto a los pavimentos en general. La propuesta de un servidor de ustedes, ¿sí? Aquí pueden ver que mi rango de granulometría llega incluso hasta 10 pulgadas. Y vean esta curva que está en color azul. Este es mi tema de tesis de la maestría. Y las características complementarias, yo nada más establezco que el desgaste de Los Ángeles sea de 30% máximo. Aquí debería decir contracción lineal, perdón, aquí me equivoqué. La contracción lineal debería de ser 2% máximo. La preparé anoche, por eso puede contener 85.930 errores, pero los voy corrigiendo sobre la marcha. El tamaño máximo o la granulometría. El tamaño máximo que sea el espesor de la capa y los finos que sean 5% máximos. Que sea una curva granulométrica bien distribuida. Vean ustedes, aquí está un corte, vean el material. Aquí lo vemos de cerca. Este material, así como lo ven, lo metimos para la base hidráulica, pero entró para todas las capas. El proceso de extracción con un tractor normal, la carga igual con un cargador frontal, el transporte con camiones usuales. Vean ustedes aquí el material y todo es el mismo desde el terraplén, la subrasante hasta la base. Como el material tenía plasticidad, le pusimos cal, es decir, no se cumplía con el 2% de contracción lineal, por eso le pusimos cal. Y aquí pueden ver la compactación también, igual con el mismo equipo, nada extraordinario. Aquí están viendo la capa impregnada y ven el tamaño de 8 pulgadas. Aquí está esa misma medición, aquí pueden ver la capa con cal y todo lo demás que es exactamente el mismo material. La única diferencia entre de la subrasante y el terraplén y la base fue la plasticidad y le pusimos cal. Excelentes propiedades hidráulicas. Vean ustedes ahí cómo está el material con muy buena composición granulométrica, bien distribuida de diferentes tamaños, inclusive fragmentos de roca se nos fueron por ahí en algunas capas, no lo rechazamos en ningún momento. Le hicimos una prueba de placa, vean, aquí está la capa estabilizada con cal, y la prueba de placa nos dio un valor de 15.9 kilogramos por centímetro cuadrado. En un registro que llevo de diferentes pruebas, el promedio nos da de 10.36, o sea que tenemos un 50% más en el módulo de reacción o valor de K. Aquí está otro ejemplo de otra obra. Este es un fraccionamiento. Vean el material. Sin ninguna complicación, no tenía plasticidad, el tendido tradicional, la compactación sin ningún problema.
Aquí pueden ver ustedes el tamaño de las gravas, aquí de 7 pulgadas, y aquí ven ustedes que el espesor es de 18 centímetros, tampoco nada fuera de lo usual. Aquí una grava con tamaño de 9 pulgadas. Y aquí está la vialidad en operación. Desde 2010 no ha requerido ningún trabajo de conservación más que a nivel superficial en la rehabilitación de la carpeta asfáltica. Se le puso un llamado slurry seal o un mortero asfáltico y sigue en excelentes condiciones ese pavimento. Vean este ejemplo, vean cómo no me limité y afortunadamente me lo aceptaron para poder utilizar estos fragmentos de roca que no son triturados, que no son angulosos como material de base. Los tamaños de estos fragmentos de roca llegaban hasta 60 o 70 centímetros. Y aquí venimos con la capa de renivelación. Aquí pueden ver el material que fue el mismo desde el terraplén hasta la base y la capa de renivelación que tuvo espesores desde 0 hasta 20 centímetros. Aquí está la capa ya terminada con una alta condición granular en la capa de renivelación. Ahorros, en un primer fraccionamiento el 70%, en un centro comercial, ahí no le pusimos la cal, 40%, en un desarrollo residencial 42%, fraccionamiento condominal 70%, y en el parque industrial, este caso que les acabo de presentar, el 30%. Vamos a suponer, o tomamos datos de una obra que fue construida en el 2010, que costó 225 millones de pesos, y los importes de la carpeta asfáltica y de la base convencional sumados eran aproximadamente el 12%. Considerando un ahorro del 30% en el costo de la base exclusivamente, el costo para esta obra sería de 3 millones, que equivale al 1.51%. Si yo tomo el presupuesto de egresos de la Federación de 2019, que fue de este número que ya me cuesta trabajo leer, en proyectos de infraestructura eran 7.589 millones de pesos. El ahorro de 1.51% nos representaría 114 millones de pesos. Y eso más los ahorros en conservación, ahorros en gases de efecto invernadero y lo más importante, en vidas humanas. Aquí están obras que fallaron de manera prematura. Son fotos tomadas por un servidor de ustedes. Una autopista concesionada, una federal de cuota, otra concesionada con pavimento rígido y una carretera federal que le pusieron un pavimento rígido en la superficie. Vean ustedes aquí, estaban en trabajos de conservación, vean la curva, todavía no llegaban a esta punta cuando tenían que regresarse a ponerle alguna reparación, un mejoralito para un cáncer a los tableros que acababan de rehabilitar. Después le pusieron una sobrecarpeta, la misma que volvió a fallar, aquí la podemos ver, y finalmente, actualmente ya le pusieron una carpeta formal con el sistema o el protocolo AMAC en un espesor de 10 centímetros, hicieron remoción de los tableros fallados y se fueron incluso hasta las terracerías. Actualmente está en muy buenas condiciones. Este es el tramo de San Luis de la Paz a San Diego de la Unión en la carretera hacia San Luis Potosí. Aquí está la evolución de las normas, las primeras que conozco, las más antiguas, datan de 1957 y las más modernas en la página del Instituto Mexicano del Transporte. Esa ha sido la evolución mexicana en cuanto a las normas. En datos del Instituto Mexicano del Transporte, en las estaciones instaladas en 2017 para la medición de transporte de carga, observamos que el 32% de los vehículos, prácticamente el 33%, van sobrecargados. Pero vean ustedes, las magnitudes de las cargas llegan hasta el 264%. ¿Qué pavimento va a resistir, aunque estuviera bien proyectado, estas condiciones? Por eso, ustedes ven que
los que circulan hacia México, que año con año están arreglando una y otra vez, igual aquí en la autopista Querétaro-Irapuato y en general en las carreteras mexicanas. Aquí pueden ver los efectos de las sobrecargas. Estas fotos también son tomadas por un servidor en la autopista México-Querétaro. Y aquí podemos ver el recuento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes referente a las cantidades de vehículos en las autopistas mexicanas. La que tiene más tránsito de carga es la México-Querétaro, con 17,958 vehículos. Le sigue la de Libramiento Oriente de San Luis Potosí, con el 68% de este valor que les mencioné hace un momento. Y en tercer lugar está la de Guadalajara-Zapotlanejo, que tiene 10,372 vehículos. Entonces, esta es la autopista más que tiene mayor cantidad de tránsito pesado y pues, si además tiene tramos que fueron construidos en 1968 con una normativa antigua y los sobrecargos de tránsito, y si le sumamos la corrupción, por eso las fallas continuas. El problema grave también de las carreteras mal construidas, y sobre todo cuando están en proceso de conservación, son los accidentes de tránsito. Aquí está el anuario estadístico del Instituto Mexicano del Transporte y nos habla de la cantidad de eventos, los fallecidos, que son 1,457 personas. Y hay otra cuestión también que es muy preocupante desde mi punto de vista. Los residuos, cada que levantan una carretera, van dejando residuos por doquier. Y otro aspecto también relevante de la conservación, cuando tenemos que utilizar uno de los dos carriles, ahí vamos formados y generando muchos gases de efecto invernadero. El proceso de construcción con las máquinas también libera vapores y gases de efecto invernadero. Aquí pueden ver toda la maquinaria, aquí de un acercamiento, y aquí está una planta de asfalto. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático nos dijo que en 2015 arrojamos entre todos los mexicanos 683 millones de toneladas de dióxido de carbono. Por bosques y selvas se recuperaron 148 y se quedaron allá arriba 535 millones de toneladas. ¿Cómo estaremos ahora? Ese es el último dato, no hay más publicado. ¿Cómo estaremos ahora que hay más vehículos, más personas y menos árboles? 7,410 incendios forestales hubo el año pasado. Ahorita llevamos ya hasta el 6 de agosto 5,533. México ocupa entre el tercero y quinto lugar en la deforestación, el octavo lugar en la producción de vacas. Esto es importantísimo, lo vamos a comentar más adelante. Y tenemos un déficit de árboles de 128,334,166. Entonces, esto les da una idea de la necesidad que tenemos, como lo dijo el ingeniero Julián Cantú, de buscar el respeto máximo a la naturaleza. Ya que estamos hablando de desechos, pues vamos a ver otros más que generamos los humanos. Les voy a pedir que multipliquen su edad por 0.875. Denle una captura de pantalla aquí para que se aprendan el número. Y veamos la ruta de la caca. El río Querétaro llega hasta el Océano Pacífico. Se junta con el río La Laja, que nace en Dolores Hidalgo. Este vierte sus pestilentes aguas. Aquí ven el río Querétaro, lleva mucha caca. ¿Sí? Aquí lleva espumas de detergentes industriales. Y se juntan con el río Lerma, que nace por allá en Toluca. Este descarga todo su potencial de destrucción en el lago de Chapala, que a través del río Santiago manda sus aguas al Océano Pacífico, y luego vamos los queretanos allá a bañarnos a Iztapa, en nuestra propia mierda. Hay 8 islas de basura plástica en los océanos, la más grande en el Pacífico Norte y tiene el tamaño de Australia.
veamos cuánto genera cada uno de ustedes en sus desechos plásticos. Multipliquen su edad por 0.1, de agua al drenaje en litros, multipliquen su edad por 88.695. De basura que han ustedes tirado, multipliquen su edad por 0.438. Para que vean la importancia de cuidar nuestro entorno desde casa, no nada más en las obras o en las vías terrestres. Tenemos que cuidar nuestro planeta y ya, urge. Continuemos con el tema de la granulometría y la plasticidad. Materiales pétreos para mezclas asfálticas. Esta es la propuesta vigente, perdón, de 2017, es la norma última. Y aquí algo que a mí en lo particular no me gusta es que subieron la cantidad de los finos en un 2% para el tamaño usual de 1 pulgada y para el de 3/4 hasta 8%. Esto no me gusta nada. En la norma anterior eran 5%. Y las características que ponen complementarias a los materiales, el equivalente de arena, deberían de subir este valor y con eso le damos más durabilidad a nuestras carreteras sin andar inventando pruebas complicadas ni normativa nueva. Esta es la norma de 2008, para que vean el comparativo. Este es para menos de 1 millón de ejes equivalentes, ¿sí? Vean, 8% y 7%. Pero para más de 1 millón de ejes equivalentes nos proponían 5% para 3/4 y 4% para 1 pulgada. Para mí esto debería de seguir vigente. Entre más finos pongamos a una mezcla asfáltica, más asfalto, por lo tanto, mayor potencial de deformabilidad. Las características de los materiales pétreos en cuanto a la densidad, desgaste, partículas largadas, equivalente de arena, que reitero, este valor debería de ser incrementado. Y les voy a hacer una comparación. En línea negra está lo que era la normativa de 1986 y aquí comparativas con la norma de 2003 para diferentes tamaños máximos. La norma de 2003 siguió vigente a la de 2008. Vean ustedes estas dos propuestas. Esta es la de la normativa del 86 y la de acá de la normativa de 2003, vigente al 2008. Cuando se hizo el Libramiento Oriente de San Luis Potosí, yo fui laboratorista de esa obra, era asesor del director general y metimos esta curva granulométrica. Teníamos observaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque siempre estábamos fuera en la cantidad de finos. Y yo les decía que pues la planta de asfalto no daba más. Yo estaba ahí en el control de la planta de asfalto como laboratorio. Y propuse esta gráfica granulométrica como rango adecuado para construir carpetas asfálticas de alta calidad. Y bueno, aquí está otro ejemplo de falla prematura. Esta es la carpeta asfáltica. Vean la base, ¿sí? Vean la base y la subbase. Están más grandes los tamaños de la subbase que de la base, cuando debería de ser al revés, o por lo menos iguales. Esta es el Paseo Central de San Juan del Río, falló durante la etapa de construcción. Entonces, A más B igual a C. Bien, regresemos a la cuestión de las... ¿Perdón? Aquí a la derecha. Ajá. ¿Sí? Abajo. Aquí. ¿Hay una pregunta? Sí. Ya. ¿Ya? Bien. Perdón. Bien, les decía que aquí está la propuesta, no alcanzo a ver aquí, materiales pétreos para mezclas asfálticas. ¿Cómo quitamos este? Bien. Esta, fíjense, es la propuesta del material pétreo para granulometría abierta. A mí ya me tocó construirla, ahí es donde les digo que estuve directamente como sobrestante. ¿Qué es un sobrestante? Quien se ocupa de mover al personal y a la máquina.
Aquí hay otras propuestas para granulometrías discontinuas y... ¿Cómo quito esto? Esto de aquí para poder leerlo. Sí, o- Sí, sí, ahí está bien. Bien, si se fijan, aquí nos hablan de diferentes características que deben de cumplir carpetas tipo SMA. ¿Qué quiere decir SMA, mi estimado Omar? En inglés, Stone, no. Mixer, Asphalt, algo así, como mezcla asfáltica con piedras. ¿Sí? Granulometría discontinua y tipo casa A. ¿Sí? Entonces, aquí nos pone una serie de características, ya le subieron un poquito al equivalente de arena. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no se lo suben más? Ayer fuimos a revisar una mezcla asfáltica, una planta de asfalto local, y nos dio el equivalente de 76%. Sin ningún problema lo pueden cumplir los trituradores. Y aquí está las granulometrías propuestas para granulometría discontinua tipo SMA. ¿Sí? Que son, vienen de una propuesta, no sé si sea norteamericana o inglesa. Yo insisto, no necesitamos nuevas normas, no necesitamos, en ese sentido, ¿no? Si cuidamos la calidad de los pétreos, que son el 95% de una mezcla asfáltica. Y aquí, para la granulometría discontinua y tipo casa, y aquí debería decir tal vez para mezcla asfáltica, no alcanzo a ver porque hay aquí letreros que... mezclas asfálticas de granulometría discontinua y tipo casa. Y aquí requisitos de granulometría de material pétreo para microaglomerados. Esto sí es nuevo para mí. En fin, esto no lo conozco. Pero vean, aquí sí para microaglomerados ya le subieron al equivalente de arena. Este es algo que tenemos que subirle, y los finos de 0 a 5%. El tamaño máximo también, entre más grande sea, mejor. La normativa actual, si se fijaron atrás, nos permite el uso de gravas de 1,5. Podemos meter carpetas de 1,5. En el Libramiento Oriente de San Luis Potosí metimos carpetas asfálticas de 1,5. La hacíamos los sábados cuando no estaba la supervisión. Este es un mal consejo, pero nos dio muy buenos resultados. Nunca hicimos nada en cuanto a buscar minimizar la calidad. Eran experimentos de un servidor que me apoyó la concesionaria. Y pues aquí está la carpeta delgada de granulometría abierta que la hice en 1997, 98, por ahí, por esos años, y le llamaban en aquellos años el Open Grade. Entonces, vean ustedes, la función de esta carpeta es drenar. Y ahí está otro ejemplo, y un ejemplo más, se puede ver la textura desde cerca. Y esta es una carpeta delgada de granulometría abierta que falló a los pocos días de que la abrieron. Aquí tenía un lemolido de neumáticos como un experimento de Caminos y Puentes Federales de ingresos y servicios conexos. El Novachip o la mezcla tipo casa. ¿Sí? Aquí están viendo el tendido de ese Novachip o casa en el Libramiento Oriente de San Luis Potosí. Vean las características de la carpeta asfáltica. Esta carretera se construyó en 1990, 91, y en 2004, vean, la mayor parte del tramo estaba intacto, inclusive con su carpeta de un riego original, y la carpeta de un riego estaba construida con tesontle, que también estaba siendo rechazado por la dependencia. Aquí otro aspecto del tendido de ese Novachip. Y aquí la particularidad que ya son máquinas que existen actualmente que aplican el riego de liga y de inmediato viene el tendido de la carpeta. Se evitan problemas que vamos a ver a continuación. El proceso de compactación solamente con rodillo metálico y una prueba extraña que no sé qué signifique. Es un equipo que tiene el Instituto Mexicano del Transporte y algunos laboratorios muy sofisticados dentro del ramo de carretero. ¿Sí? Entonces, es como para medir qué tan abierto está el poro, supongo yo. Y una prueba tal vez de resistencia superficial,
de resistencia a la fricción, no lo sé. ¿Sí? Este es el equipo que llevaron ahí, con el que nos apantallaron a todos. Para el sistema de riegos, estas serían las granulometrías. La más usual es la tipo 3A, que pueden ver el tamaño máximo, dice que sea 100% que pase en la malla de media pulgada, o sea, 12.5 milímetros. Y prácticamente todo pasa, o sea, el 95% en 9.5 milímetros. Por eso yo les decía que carpetas de un espesor de 1 centímetro de espesor. Las características del material pétreo en cuanto a lo físico. Vean ustedes aquí el problema de cómo se subió el asfalto de los riegos a la carpeta de un riego. O sea, el riego de liga se subió y llenó el material pétreo. Esto se le llama llorado a esta deficiencia. Y aquí podemos ver las roderas. Vean ustedes, aquí está la colocación de la carpeta de un riego y encima de la que había llorado. Vean ustedes por qué son un problema los riegos asfálticos. Aquí un manteo perfecto y aquí vean cómo se está levantando con el paso de las máquinas y con el paso de los camiones el riego de impregnación y el riego de liga. ¿Cuál es mi sugerencia en esta calidad? Perdón, en este aspecto de la calidad, que no utilicemos ni riegos de liga ni riegos asfálticos. Estos son lo que queda de los garapiñados, de lo que se levanta aquí. Aquí quedan grumos que después inciden directamente en la carpeta. Aunque le pongamos este manteo, esto se enfría y queda con vacíos. Entonces, estos son los corazones que sacamos y suelen mostrarnos esas deficiencias. ¿Cuál es mi propuesta? Vean ustedes los corazones que salen incluso de espesores muy variables. Mi propuesta es que se aplique la carpeta asfáltica sin riego de impregnación, sin riego de liga. Y aquí vemos el ejemplo, vean la limpieza del trabajo. Y aquí pueden ver la carpeta ya en operación. Es el mismo punto de referencia. Esto lo he hecho incluso en autopistas. Materiales para subdrenes, como continuación del tema de la granulometría y la plasticidad aplicada a las vías terrestres. Aquí está la curva granulométrica que sugieren en un material que va a ser usado para filtro, tamaño máximo de 1,5 y los finos pueden ser desde 0, inclusive con 10 milímetros, 0, y un máximo de 5%. ¿Cuál es la intención de un filtro? Pues permitir el paso del agua. Déjenme decirles que esto es muy importante porque vean esta carretera. Es la Federal Pachuca-Huejutla. Trabajos de reconstrucción del pavimento. Aquí quebró una empresa porque esta carretera no tenía subdrenaje. Aquí están las cunetas, veanlas totalmente invadidas, inclusive la carpeta asfáltica invadida de la vegetación. En aquellos años, fue esto por 1994, 95 más o menos, de 365 días del año llovían 366. Ahorita con el calentamiento global prácticamente ya las lluvias son más esporádicas, ahora vienen más extremas y más violentas. Esta es la misma carretera, Pachuca-Huejutla. Vean las cunetas que pues tenían totalmente olvidado el trabajo de conservación. Y finalmente, para una vía del ferrocarril, el subbalasto, aquí está la curva granulométrica del material para base, y este es un subbalasto que se metió en la obra que les mostré hace un momento. Y aquí está la composición granulométrica del balasto. Este es el que se metió también en esa obra, y esto es una especificación particular de Kansas City. En la normativa actual de la SCT no hay nada referente a subbalastos y balastos. Bueno, pues ya casi para terminar, los invito a la reflexión. Hemos desaparecido al 60% de los animales silvestres, al 90% de las abejas. Y conclusiones. En cuanto a la granulometría y la plasticidad, no habrá conclusión mientras sigan las fallas prematuras de los pavimentos.
Aumenta la población, aumentan los gases de efecto invernadero, aumenta el aire contaminado, el agua sucia, el suelo infectado, disminuyen los árboles, los animales y de modo relevante las abejas. Ante tantas evidencias, dicen los científicos que no hay marcha atrás. De acuerdo con esos científicos, nos marcan que 2030 es la fecha límite para evitar que una catástrofe se vuelva irreversible. Recomiendan 5 cosas. Esto fue publicado por la BBC el 8 de octubre de 2018. Yo aumenté las recomendaciones a 9. 1. Utilizar el transporte público, caminar, andar en bicicleta. 2. Ahorrar energía. El 80% de la energía eléctrica que consumimos se produce a partir de quemar combustibles fósiles. El número 3, tratar de consumir menos carne. Un servidor de ustedes es vegetariano desde 1975. Por eso hace un momento les señalé que observaran el tema de la deforestación y la relación directa que tiene con la generación del ganado bovino. El 4, reducir y reutilizar incluso el agua. Aquí el 5 no se ve, pero es plantar muchos árboles. El 6, respetar a toda la fauna silvestre. El 7, procurar las abejas. El 8, captar agua de lluvia. Y el 9, informar y educar a los demás. ¿Qué hacer ante el calentamiento global? 1, hacer lo que hace la mayoría, nada, o al contrario, seguir destruyendo. 2, esperar a que el gobierno y los ambientalistas resuelvan el problema. 3, sálvese el que pueda, construir un refugio y almacenar provisiones. No creer a nada de estos pocos conceptos que les vertí en este tema, infórmense y a tomar acciones personales. La ONU pronosticó que no pasaremos del 2050 si seguimos a este ritmo de destrucción, y esto lo publicó el 23 de mayo de 2019. Debemos de aprender a vivir con menos agua, menos energía y menos materia. En el tema de estos 2 conceptos últimos, o de los 3, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a partir del año pasado está muy interesada en que en el aspecto de los bancos de materiales busquemos los de mejor calidad y tratemos de ahorrar para tener menos consumo de energía y menos materia, que los pavimentos sean más durables. Salimos todos de manera inteligente o pereceremos juntos como idiotas. Será imposible vivir en un planeta tan intransitable como un pavimento fallado. Y pues muchísimas gracias. Quedo a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, No sé si tengan comentarios por ahí. Yo con respecto a las normas, profe, entonces, ¿usted diría que no son aptas? Así como estuvo diciendo que usted tenía como sus normas propias. Algunas me parecen que no son aptas. Sí, yo creo que esta palabra me parece más adecuada que decir obsoletas. Yo creo que no aptas. Sobre todo las que son para terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Porque ahí la normativa, ¿cómo nos podríamos revisar? ¿Dónde se puede ver el cuadro de todas las diapositivas? Para que hiciera ahí. No, estas son de las primeras. Sí. Aquí. Si el doctor Omar batalla, imagínense a mí que soy un analfabeta cibernético, que soy primitivo para estos aparatos. Más arriba, sí. Más. Más. Aquí. Listo. Bien, para contestar la pregunta con más comodidad, me regreso a la normativa. Son las normas vigentes, de 16, del 2002 y de 2002. Estas no han sido actualizadas.
Fíjense, para terraplén dice que el límite líquido sea 50% máximo. Yo creo que en este caso sí podremos ser accesibles, porque el terraplén podemos utilizar cualquier material, no necesariamente el límite líquido que sea 50% máximo, porque algunas veces no los hay, ¿eh? Este es un problema con el que me he encontrado, en el que no existen los materiales que plantea la normativa, incluyendo algunas arcillas que pueden ser más plásticas. En la subyacente, que sea compactable. En la subrasante nos dicen que el tamaño máximo sea de 76 milímetros. Y yo digo que el tamaño sea del espesor de la capa. Si la subrasante es de 30 centímetros, que el espesor que el tamaño máximo del agregado sea de 30 centímetros. Si la subrasante es de 60 centímetros, que sea de 60 centímetros el agregado. O sea, que se utilicen fragmentos de roca. Lo que sí propongo limitar los pinos a un 25% máximo. Soy enemigo de los pinos, es una de las enseñanzas de mi maestro, don Juventino García, que él también es muy afecto a utilizar capas altamente granulares. Y en el tema de la plasticidad, les decía que aquí no hay referencias porque están poniendo que sea un límite líquido máximo de 50%. En el caso de las subyacentes y las subrasantes, les voy a decir que cuando se hizo la ampliación al tercer carril de aquí de la Querétaro Palmillas, yo propuse que fuera este tipo de material y fue aceptada mi propuesta. Hay fallas, pero son de otro tipo y más bien asociadas a la corrupción, no tanto de tipo estructural en lo que es el carril nuevo. Entonces, siempre busquemos el material más granular y menos plástico posible para fines de que por lo menos la subyacente y la subrasante cumplan con la recomendación del maestro Alfonso Rico, que sean construidas solamente una vez y para siempre. Les reitero, observen cada que pasen por una carretera que está en trabajos de rehabilitación, solamente están haciendo tratamientos superficiales. Verán ustedes, está la fresadora, recogen este material y luego lo tiran, y luego le vuelven a poner una carpeta sobre una superficie ya fallada. Entonces, en la siguiente lluvia, pues las fallas son recurrentes. Espero haber respondido a su pregunta. Adelante con la siguiente, por favor, si es que hay más. Sí. Comentarios, por favor. Dice el ingeniero Luis Fernando que, buenas tardes, ¿algún comentario respecto a la carpeta con finos de tezontle? Bien, en el libramiento oriente de San Luis Potosí utilizamos el material del Banco La Joya, que es un tezontle. Lo metimos como capa de sello. ¿Cuál fue el éxito de esta carretera, de esta autopista? Número 1, el drenaje. Tuvimos una tromba durante el proceso de obra que nos hizo ver las deficiencias o las insuficiencias en el tema del drenaje. Entonces, se hicieron las correcciones correspondientes. Siguiente condición que nos ayudó a la durabilidad de ese pavimento. Utilizamos agregados subredondeados. Para mí los agregados subredondeados distribuyen mejor los esfuerzos con respecto a los agregados lajeados que se producen con los triturados. Aunque traten de restringir el aspecto de las partículas lajeadas y alargadas, difícilmente, inclusive materiales parcialmente triturados, o sea, los de río, cumplen con esa condición de partículas lajeadas y alargadas. Y la carpeta asfáltica fue construida con muy pocos finos, con la cantidad de asfalto suficiente, impermeable, 100%. Después vino la carpeta de un riego con tezontle. ¿Cuál fue el éxito aquí? Hicimos el estudio de la emulsión asfáltica. Se llevó a un ingeniero químico que tenía su planta de asfalto y él vio la obra, la recorrió, le propusimos el material pétreo que era rechazado por la SCT, pero como era una autopista concesionada,
pues lo metimos un tanto cuanto a la fuerza. Muchas autopistas concesionadas se construyeron así porque, pues, dijeron los concesionarios, pues nosotros somos responsables, vamos a ser los responsables del mantenimiento, así es de que déjame hacerla al modo mío. Muchas de esas carreteras después fueron rescatadas y junto con el FOBAPROA representan el robo del siglo a nuestro país. Investiguen sobre el FOBAPROA, jóvenes. Y bueno, entonces se estudió la emulsión asfáltica, fue diseñada de manera específica para que tuviera compatibilidad con la carpeta asfáltica y con el material pétreo. Tiene que haber una afinidad electromagnética. Las emulsiones asfálticas usualmente no llevan solventes, pues aquí se le pusieron solventes. Ahora sí que se hizo un diseño muy específico, muy especial para la carpeta de un riego con tesontle, buscando al máximo posible la adherencia. Otro aspecto también, no utilizamos la plancha o rodillo metálico para el acomodo, utilizamos un neumático. Si ustedes observan, entra después de la aplicación del material pétreo un compactador metálico y este rompe las partículas. Entonces ya le está restando vida, aunque no es una capa estructural, pero sí forma parte, pues, de la vida del pavimento y además vital en el tema de la seguridad, porque la función de la carpeta de un riego es darle una mayor resistencia a la fricción para una mejor adherencia de los neumáticos. También en un momento determinado, reducir el color gris, perdón, el color negro de las carpetas para una mejor visibilidad, sobre todo en momentos de lluvia o en la noche. Espero haber respondido su pregunta, ingeniero. El ingeniero Luis Oribe nos comenta que se pueden construir carpetas de 1,5, pero en la península de Yucatán se desprenden generando pequeños huecos que con el tiempo se hacen baches. Fíjese que en la experiencia de un servidor de ustedes, y si le ha tocado construir bases negras, verá que la base negra es exactamente lo mismo que una granulometría para carpeta asfáltica, pero la diferencia es el tamaño máximo, con 1,5. Tal vez aquí les esté fallando la curva granulométrica, que no esté bien en cuanto a su uniformidad. Tiene que estar bien distribuida para evitar esos desprendimientos. A pesar de que sean calizas. A pesar de que sean calizas. Esa autopista de libramiento oriente de San Luis Potosí, la carpeta asfáltica está construida en una parte con calizas, porque utilizamos también material 100% triturado, pero otra parte es material parcialmente triturado. ¿Y qué llevan los ríos de San Luis Potosí? Predominantemente calizas. Me tocó trabajar también en la zona de Veracruz, en la rehabilitación del pavimento de la autopista México-Veracruz, en el tramo de Maltrata a Córdoba, y ahí utilizamos calizas para la carpeta asfáltica y para la carpeta de un riego. Cierto, empezaba la restricción porque dicen que este material se hace liso muy pronto y eso pone en riesgo a la seguridad de los usuarios. Y yo en lo personal, cuando estuve en esos trabajos, no vi este fenómeno. No conozco un estudio así muy específico, probablemente lo haya, para que hayan podido plantear de que se dejen de utilizar las calizas en las carpetas asfálticas. Aquí el problema es que toda la Sierra Madre Oriental, pues es una formación de calizas, porque fue fondo marino hace algunos millones de años, a lo mejor hasta algunos de ustedes se acuerdan. Seguramente. Entonces, habría que ver más detalles de por qué se están desprendiendo. Tal vez puede ser que la curva no esté bien distribuida o que algunos agregados tengan problemas de adherencia. No sé si se respondió, Luis, por ahí la pregunta.
Yo creo que va interesante en relación a lo que ustedes se enfrentan con los corales, las coquinas y las calizas de allá en la península de Yucatán. Si quieres comentarnos un poquito más al respecto. Sí, buenas tardes. Es cierto lo que comenta, pero también habría que considerar que, pues al tener una pulgada mayor de lo que se maneja, aquí sufrimos también acerca del índice de la fricción, que puramente lo pasamos. Entonces, los índices de pulimiento, yo creo que, pues al tener mayor porcentaje en la carpeta de granulometría, de granos grandes, pues aumentaría el pulimiento más rápido, ¿no? ¿Cómo lo ve, ingeniero? Bien, yo creo que siempre tenemos que particularizar los proyectos. Las normas son generales y las especificaciones son particulares y específicas para un proyecto y se vuelven obligatorias. Y cada zona tiene sus condiciones muy especiales en cuanto a todos los aspectos, la topografía, la geología, la hidrología, los climas. Y cuando yo me tocó viajar por aquella zona de la península de Yucatán, yo vi que no había carreteras con mucho tránsito pesado. Entonces, si tienen ustedes el problema recurrente, tal vez convenga aplicar una carpeta de un riego como una parte complementaria al proyecto. El utilizar el agregado de 1,5 a dicha carpeta nos va a dar mayor durabilidad. Y en el tema de lo que comenta usted del pulimiento, pues yo creo que lo reduciríamos si utilizamos un sello con mejores características. Habría que ver si allá se puede encontrar algún material de tipo volcánico, que la verdad lo dudo, ¿sí? Pero hay luego sorpresas en la geología. Voy voy a intentar pasarme a otra. Ahí, sí. Ahí. ¿Aquí? Sí, arriba. Ah. Bien, estas son las normas del 2017, las más recientes para agregados pétreos para mezclas asfálticas. Si ustedes se fijan, aquí nos está permitiendo el uso de 1,5 como tamaño máximo. Los finos de CEBA 6. Que insisto, en la norma de 2008, para 1,5, los finos, sí, también están de hasta 6%. Pero estoy para menos de 1 millón de ejes equivalentes, perdón. Aquí está, fíjese, de 0 a 3. Entonces, yo les sugeriría que revisaran la distribución de su granulometría con respecto a este rango y el tema de la adherencia. Si el problema es adherencia, recuerde que podemos utilizar aditivos para mejorarla. Y si el tema es el pulimiento por el tamaño tan grande, pues a lo mejor reducir al tamaño de 3/4. Ahora me voy a remitir a la tabla de intensidades de tránsito. Déjenme ver, aquí está. Esta es de las carreteras nacionales. Déjenme ver si encuentro algo referente a ustedes. A ver, mi estimado Omar, tú que tienes mejor vista, a ver si hay algo de allá de la zona de la península de Yucatán en cuanto a las mediciones de aforos. No existe. Veracruz es la más al sur que existe. Entonces, México Pachuca, México La Marquesa, México Querétaro, Chanapa Lechería, México Puebla, Guadalajara Zapotlanejo, Puebla Acatengo, Texcoco, México Cuernavaca, Ciudad Mendoza Córdoba, Ecatepec Pirámides, Querétaro Irapuato, La Marquesa Lerma, Cardel Veracruz y Libramiento Oriente de San Luis Potosí.
Bien, como verán, hay discriminación, ingeniero, hay discriminación en este sentido en cuanto a las mediciones. Digo, yo cuando visité aquel lugar, probablemente por ser eminentemente turístico y no haber mucha industria, tal vez el tránsito pesado no sea tan relevante. Yo creo que el tránsito de carga se concreta a los que llevan exclusivamente ya manufacturas, perdón, sí, ya productos terminados. En el caso de acá de la región centro-norte, pues lo que se mueven son materias primas y productos ya terminados. Entonces, por eso la diferencia. Además de que, pues ustedes saben que nuestro principal vecino al norte, que es el principal socio comercial y mayor consumidor de nuestros productos, pues tenemos la influencia más cercana con respecto allá a ustedes en Yucatán. Entonces, yo creo que si es recurrente allá la falla con 1,5, mejor vámonos a 3/4 y busquen utilizar una carpeta de un riego para poder disminuir ese índice de pulimiento. Nos comenta también el ingeniero Yamir, dice, buenas tardes, mencionaba que el omitir el riego de liga para tirar carpeta asfáltica, ¿por qué? Bien, lo voy a reiterar. Déjenme, mejor me voy a... Aquí está. Bien. Generalmente los asfaltos que se utilizan para la construcción de carpetas de un riego o de cualquier tipo de mezcla asfáltica no están bien estudiados, no están bien diseñados. Ese es el problema. No es que se despeguen porque es una emulsión asfáltica. Antes se utilizaban los asfaltos rebajados, el FM1 para impregnación y el FR3 para los riegos de liga, y no teníamos problemas. Claro, también la velocidad de construcción es distinta. La primera vez que se construyó aquí una carpeta con concreto asfáltico, el material para Querétaro se traía desde el kilómetro 110 de la autopista México-Querétaro, o sea que un acarreo de poquito más de 110 kilómetros, si consideramos que son 222 de México a Querétaro. Si estaba en el 110 para llegar al 222, imagínense, y luego todavía de aquí subir hasta la carretera donde se iba a aplicar. Entonces, no había aquí una sola planta de asfalto. Ahorita yo creo que hay alrededor de 10 o 15 plantas de asfalto aquí en la ciudad o en los alrededores. Entonces, la velocidad de construcción ha cambiado. Y uno de los problemas que yo le veo a las emulsiones asfálticas, tengo otras láminas que luego les podría compartir de manera particular, donde hablan con un poco más de detalle de este problema. Se coloca el riego de impregnación, luego se coloca el riego de liga, acá donde está el puntero, va un camión donde van arriba algunos individuos con los pies hirviendo, porque el concreto asfáltico va a temperaturas de 130 grados centígrados o más. Yo me he subido a los camiones, para checar temperaturas o para checar el contenido de asfalto con mi mano. Digo, esa es parte de la experiencia que tiene uno como caminero, checar el contenido de asfalto con la mano. Bueno, si se fijan aquí, se le llama manteo porque las personas que traen la pala procuran hacer una manta, ¿sí? Entonces, para poder cubrir el riego de liga de una manera más uniforme. El problema que yo veo, que esta capa se enfría y como no está compactada, tiene muchos vacíos. Luego, pasan las maquinarias del proceso y se levanta lo que era el riego de impregnación y el riego de liga y nos queda así. Entonces, quedan muchos garapiñados, muchos grumos de la mezcla asfáltica con el riego de impregnación y el riego de liga. Y esto nos genera estas oquedades. Estos son corazones extraídos ahí en esa obra
donde se levantó prácticamente todo el riego de impregnación y el riego de liga. ¿Cuál es el problema aquí? Reitero, si queremos hacer un buen riego de impregnación y un buen riego de liga, tienen que ser diseñados acorde a las propiedades eléctricas y magnéticas de los agregados pétreos. Todos los agregados pétreos tienen una carga eléctrica que puede ser positiva o negativa. De ahí se deriva que existen emulsiones negativas y emulsiones positivas para precisamente buscar esa adherencia. Pero vean, por ejemplo, este corazón de la derecha. O sea que todo lo que quedó para llegar a este que está aquí a su lado fue un garapiñado total. Luego se reduce la durabilidad de las carpetas. Esta sí ya es una capa estructural. Esta ya es para recibir y distribuir esfuerzos. Por eso es importantísimo. Es la capa de más calidad para empezar. Si ustedes observan de un pavimento de arriba hacia abajo, se van, de abajo hacia arriba, observan que se van disminuyendo los espesores y aumentando la calidad. Entonces, pues por esa razón tenemos que ser más cuidadosos, más exigentes. Y esta es una propuesta de un servidor que suena descabellada y alocada, como lo es la construcción de esa base. Imagínense una base con tamaño máximo de 65 centímetros. Pues sí, la verdad sí es una locura. Pero lo construimos en un parque industrial y ahí está el pavimento sin ningún problema. Bien, entonces, lo único que hacemos es aplicar un riego matapolvo. Aquí viene el trabajo de pavimentado. Aquí lo ven ya con más detalle, el vaciado hacia la pavimentadora. Y aquí está la carpeta asfáltica. No hemos tenido ningún problema. Inclusive lo he trabajado en pavimentos con pendientes hasta del 15%. ¿Qué pendiente tendrá la subida al campanario? Casi 20%. Bueno, pues hay una vialidad acá en Corregidora que tiene una pendiente muy semejante. Y ahí colocamos la carpeta asfáltica sin riego de impregnación, sin riego de liga. Me preguntaban si no se iba a correr por la pendiente con el paso de los vehículos, la fricción que se genera y la lluvia. Y les dije, bueno, con este sistema hemos trabajado en varios tipos de vialidades, nunca he trabajado con esta pendiente, pero después de platicarles y exponerles todo el tema, se decidieron jugársela y afortunadamente salió con buenos resultados. Lo que sí les dije, la carpeta tiene que ser 100% impermeable y en la zona donde por bombeo el agua se va pegada a la guarnición, incluso colóquenle ahí un riego de taponamiento para que nos ayude a elevar la durabilidad de la carpeta. Esta se construyó, me parece que en 2005, hasta la fecha, entre 2005 y 2010, no lo recuerdo, hasta la fecha está ahí vigente esa carpeta asfáltica. No tengo fotos, infortunadamente, de ese proceso, pero sí lo hemos usado y también ya en plantas industriales, pero no tengo evidencias. Pocas personas se atreven, porque mis propuestas suelen resultarles demasiado descabelladas. No sé si se contestó la pregunta, ingeniero Yamir, o si quieres abundar un poquito más en el tema. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no existe alguna otra pregunta, no sé, por ahí nos acompaña también música, Hugo, Luis Fernando. Una pregunta. Adelante, Sí, adelante. a sus órdenes. ¿Qué puedes hacer con una carretera ya con muchos baches? Que no sea igual el mismo proceso que siempre hacen de taparlos y luego se vuelve a hacer lo mismo y así. Bien, recurrir a lo que no quería el maestro Rico Rodríguez.
revisar desde las terracerías. La autopista México-Querétaro se construyó irme a esta. La autopista México-Querétaro se construyó con normas de 1957 de la SCOP, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Y aquí los materiales en calidad para base hablaban de hasta 500 vehículos pesados diarios. Aquí ya se empezó a hablar de 1000 vehículos pesados diarios. Aquí no recuerdo si se menciona en las del 86, después las del 90, y aquí ya hacen la diferencia en cuanto a la cantidad de ejes equivalentes a partir del año 2004, que es cuando salen las primeras propuestas de materiales pétreos para bases hidráulicas. Pero en todos los anteriores creo que no se hablaba de ejes equivalentes. Entonces, aquí para responder a su pregunta, tendríamos que primero ir en contra de los políticos. Ustedes saben que los políticos, infortunadamente, tienen el dominio todavía hasta el momento de las propuestas para las obras. Tendríamos que convencerlos de que conviene hacer mejor 1 kilómetro bien que 10 kilómetros mal. Entonces necesitamos revisar cómo están las terracerías, cómo está el tema del drenaje. Reitero, esa carretera de Pachuca a Huejutla tronó, por llamarlo de una manera así rápida y contundente, a un contratista. Me habló a mí para que le ayudara a hacer un peritaje de qué había pasado en su obra, y le dije, sí, sí te lo hago, sí te apoyo. Dije, pero yo voy a decir todo lo que está en contra de tu proyecto, pero también voy a decir lo que hayas hecho mal. ¿Estás de acuerdo? Le entro. Si no, nos vemos. Sí, sí aceptó. Y yo mencioné que esa carretera carecía de su drenaje, porque observábamos las capas de los pavimentos cuando hicimos ahí calas. Muy complicado hacer las calas, porque imagínense, es una sierra como en la que ustedes están proyectando la nueva alternativa. Muchas curvas, mucha neblina, mucha lluvia. Encontrábamos las capas totalmente excedidas de humedad. ¿De dónde procedía esta humedad? Pues de la ausencia del subdrenaje. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dijo que yo estaba equivocado, no aceptó el dictamen del contratista, lo tronaron. Como 3 o 4 años después hubo un concurso para colocar el subdrenaje de esa carretera en los tramos que me tocó a mí revisar. Entonces, es complicado darle respuesta a esto desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista técnico, esa es la solución. Que revisemos desde las terracerías y revisemos el drenaje para hacer lo que se tenga que hacer, reconstruyendo como lo hicieron ya en el tramo San Luis de La Paz a San Diego de la Unión, aquí en la carretera federal Querétaro-San Luis Potosí. También lo han hecho en algunos tramos de la autopista México-Irapuato, pero ahí no me he podido acercar con detalle porque al conducirnos sobre un solo carril, los dos, o sobre un solo cuerpo, los dos que circulábamos antes, pues ya se dificulta el que uno se detenga a observar, a tomar fotografías. En cambio, aquí en la Querétaro San Luis Potosí, que además voy con bastante frecuencia, pues cerraban solamente el carril donde estaban trabajando y circulábamos por los otros dos. Entonces, pues es más fácil que los curiosos nos podamos acercar. Tengan ustedes curiosidad, es una recomendación. Afortunadamente ya todos traemos una cámara,
Yo antes traía una cámara de esas grandotas de rollo y siempre he tomado fotografías. Si ustedes observaron, algunas fotografías son históricas, como esas que les presenté de fallas prematuras de pavimentos en autopistas ya de construcción no muy vieja, pero sí con fallas prematuras. Espero haber respondido su pregunta, aunque, como dice en la conclusión, esto no tiene conclusión. Infortunadamente, los vicios de la corrupción siguen imperando. En muchos sentidos, es una situación a la que nos debemos de sumar. Yo nada más les pido que revisen su carga de materias. ¿Llevaron corrupción 1 y corrupción 2? No, ¿verdad? No está en la currícula. Entonces, ¿por qué los ingenieros, cuando salimos de aquí, nos volvemos corruptos? Eso se los dejo de tarea desde aquí hasta el último día de sus vidas. Gracias, Inge. Por ahí el ingeniero Hugo Cardona nos comenta, buenas tardes, mencionaba que no se deben usar solventes en carpetas asfálticas. ¿En qué principalmente afectaría un solvente en la carpeta? Lo mencioné en las emulsiones asfálticas, ¿eh? Por norma, no. Bueno, en aquel entonces, cuando hicimos el diseño de la emulsión asfáltica, no llevaba solventes. Entonces, se le adicionó un poquito. Ahora bien, el cemento asfáltico tiene una serie de componentes y los solventes prácticamente son nulos. Contiene aceites. ¿Qué es un asfalto rebajado? Una emulsión asfáltica es cemento asfáltico con agua. Un asfalto rebajado, como los que existían antes, el FL, de fraguado lento, era el cemento asfáltico más un solvente pesado, que podría ser un aceite. El de fraguado medio, el cemento asfáltico con un solvente de fraguado medio, como podría ser el diáfano o petróleo, y el FR de fraguado rápido, que es cemento asfáltico más gasolina. El cemento asfáltico no tiene solventes y por eso ocupamos de la temperatura para licuarlo. Y se calienta a temperaturas entre 130 y 160 grados centígrados. Entre menos lo calentemos, va a ser mejor. Vamos a oxidarlo menos. Entre más calentemos un cemento asfáltico, como la mayor parte de plantas de asfalto es por fuego directo, oxida a las mezclas asfálticas. Entonces, ya de origen empezamos a inducir la falla de la carpeta por la oxidación del cemento asfáltico. El cemento asfáltico después, ante la presencia de la humedad, se va oxidando y más en las vialidades urbanas como las condominales o de unidades residenciales que tienen muy poca intensidad de tránsito. El deterioro es exclusivamente superficial, la estructura prevalece. Y pues esto sería lo que yo podría comentarle en cuanto a el tema de los solventes. Les soy sincero, no soy experto en el tema de asfaltos. Casi nadie ensaya ni las emulsiones ni los materiales asfálticos porque pues el proveedor suele ser uno solo y es Pemex. Y hay 5 plantas de asfalto, tienen algunas diferencias. Por ejemplo, la planta de Ciudad Madero, Tamaulipas, comparada con la planta de Salamanca y la planta de Tula, a la de Ciudad Madero se le llama que es un cemento asfáltico de cadenas cíclicas carbonadas o carbonatadas. No sé qué sea eso. Y lo que sí le puedo comentar es que, por ejemplo, el cemento asfáltico de Salamanca y el de Tula, más el de Tula, tienen un mayor contenido de parafinas, es decir, son más blandos. El de Ciudad Madero es un poquito más duro. Entonces, tienen diferentes características y eso es lo que le podría yo decir de manera generalizada.
Casi nadie tiene el equipo para hacer los ensayos de asfaltos y aunque lo tengan, casi nadie los ensaya. Yo trabajé varios años en la Junta Local de Caminos, teníamos el equipo para hacer destilaciones, penetraciones, viscosidad y nada más, no teníamos para hacer el alargamiento ni otras pruebas del cemento asfáltico. Esas las llevábamos al centro SCT. Y en lo que se refiere a laboratorios particulares, solamente los que trabajan las carreteras federales y las autopistas en los concursos de alto rango son los que tienen equipo para ensayar asfaltos. Y si nos vamos al equipo del protocolo AMAC, hay un solo equipo como la Rueda de Hamburgo que anda costando del orden de 2,5 millones de pesos. Entonces, pues eso queda fuera del alcance de la mayoría de los laboratorios privados de la República Mexicana. Y otro aspecto también, les mencioné que aquí en Querétaro hay entre 10 y 15 plantas de asfalto. Ninguna trabaja con protocolo AMAC, todas trabajan con Marshall. La autopista al Libramiento Oriente de San Luis Potosí la hicimos con Marshall. Buscamos bajo contenido de finos, tamaño máximo de 1 pulgada, no de 3/4, y en algunos tramos metimos de 1,5, una baja cantidad de cemento asfáltico para reducir la deformabilidad por el calor. Lo que sí buscamos es que fuera impermeable. Espero haber ampliado su duda, mi estimado ingeniero, porque en este aspecto sí le reitero mi ignorancia. Y no tengo miedo a decir que en algunos temas soy ignorante. No sé si tengan alguna otra pregunta. Por ahí todavía nos acompañan bastantes ingenieros. Carlos, Hugo, al respecto precisamente porque tiene mucho que ver con el tema de del proyecto, ¿no?, que ustedes están desarrollando y que ya por ahí tuvieron alguna retroalimentación, porque esto tiene que ver también con este tipo de procesos constructivos que en algún momento tenemos que visualizar y ejecutar en campo. Entonces, Luis Fernando, Luis, ingenieros, Mari Carmen, música, Ricardo, ¿alguna pregunta adicional? Me voy a remitir a esta última imagen. ¿Cuál creen que fue la causa de falla de este pavimento? Les voy a dar una pista. Es otra pregunta. ¿Qué ha pasado en ciertas zonas del sureste mexicano? Y no nada más del sureste, donde tenemos lluvias que les llaman atípicas. ¿Cuáles son los principales problemas de esas lluvias que les llaman atípicas? ¿Qué nos deja como... ¿A dónde llega esa lluvia? Llega a zonas que están deforestadas. Llega a zonas que están pavimentadas, porque se hicieron nuevos desarrollos habitacionales. ¿Qué pasa en estos casos? El agua, en lugar de infiltrarse, se va caminando hacia los valles, y si está sobre suelos desnudos, pues va arrastrando materiales, llega con un mayor caudal, con una mayor velocidad, en un menor tiempo y con un mayor gasto a donde están los emplazamientos humanos.
ya sea una zona de vivienda o en este caso una carretera. Entonces, lo que estamos observando desde hace varios años, la Facultad de Ingeniería se integró a un proyecto, no sé si siga vigente, Omar. Sí, correcto. En el análisis de este tipo de fallas por un tema de aseguramiento y seguros. De corrupción principal. Y de corrupción. Entonces, hay una aseguradora que interviene para pagar daños y lo que se ha observado es eso, que las escorrentías llevan gastos mayores. Vamos a suponer se tiene un área hidráulica determinada en un puente, pero el volumen que viene es mayor porque las condiciones hidrológicas se alteraron o simplemente no fueron consideradas. Hay que tener muy en cuenta el periodo de retorno. La normativa actual, en algunos casos, todavía siguen manejando periodos de retorno de 10 años y pues ya necesitamos subirlo a mínimo 100 años. Entonces, es importantísimo que revisemos este aspecto porque el agua cuando no cabe en un puente o en una obra de drenaje, pues se va hacia donde pueda. Llega a las zonas de los taludes, los empieza a erosionar y pues las consecuencias son como esas que ustedes ven en la foto. Nos habla ingeniero Carlos Blas si hay socavones o socavación en la zona, el ingeniero Edgar Montoya. Pues fue muy famoso un socavón que se hizo aquí en una calle urbana, en una pequeña carretera urbana que va de la carretera Querétaro-San Luis Potosí al pueblo de Jurica, y ahí se presentó un socavón. Definitivamente, bueno, ¿cómo empieza el problema del agua hacia las estructuras? Primero, se empieza a infiltrar, genera tubificación. Después de la tubificación pasa a la erosión. De la erosión pasa a la socavación y después de la socavación el colapso. Entonces, el hecho de que se presenten socavones como este de Antea o ese que ocurrió en la autopista, creo que fue en la del Sol, allá por Cuernavaca, donde fallecieron unas personas que no los pudieron sacar, se quedaron allá adentro y murieron enterradas en el lodo. Aquí en el socavón de Antea también se contaba por lo menos de un taxista que ahí cayó y su cuerpo fue salido a otro lado, se fue a través de los drenajes. Entonces es muy delicado este tema. Y pues sí, la presencia de los socavones es muy factible. Si observamos esta gráfica, pues aquí podemos ver ya grandes socavaciones. Aquí ya ni siquiera está la estructura del pavimento como la podemos ver aquí, está nada más colapsada. Aquí ya están dos zonas que están fuertemente socavadas. Esta foto es cortesía de un amigo de nosotros dos, tanto del doctor como de su servidor de ustedes, del ingeniero Eduardo Galeana, en esas investigaciones que pues realiza la UAC en cuanto a los temas de los fallamientos de carreteras por aspectos principalmente hidrológicos. Sísmicos, tornados, también. ¿Sí? Que son aspectos que antes nos sonaban lejanos, ¿no? Sí, bueno, los tornados son allá para Estados Unidos y que Querétaro no tiembla. Decíamos, yo era de los que decía que Querétaro era una zona penisísmica que no tiembla. En el pasado sismo, no recuerdo la fecha, estaba yo en el piso octavo de un edificio, estábamos en una reunión y era una presentación sobre arcillas. Le dije a la ingeniera, a ver, dele un golpe a esta roca. Llevaba yo 2 muestras de roca, una muy meteorizada y otra muy sana. Le di el golpe a la roca meteorizada y se fragmentó.
cuando le da el golpe a la roca dura, en ese momento empieza el sismo. Y le dicen, ingeniero, le dio usted muy duro el golpe a la roca. Y pues todos para afuera del edificio. Entonces, las condiciones en cuanto a nuestro enfrentamiento con los fenómenos naturales, si es que se le puede llamar fenómenos, yo creo que va cambiando en perspectiva, porque reitero, por el calentamiento global, los eventos climáticos están siendo más violentos y más extremos. Pues muchas gracias, ingeniero. No sé si alguien quiera comentar algo. Bueno, a los compañeros de la maestría les pediría que a partir de esta presentación se realice una infografía precisamente para que nos sea útil a todos los ingenieros que nos dedicamos precisamente a esto de las vías terrestres y en específico en el tema de geotecnia. Si se fijan, se complementa muy bien para diferentes tipos de infraestructura que nos comentaba el ingeniero Joel, y también en el sentido práctico, como nos comentaba don Juventino García, que fue, digamos que nuestro guía, nuestro maestro, aunque él, como les hemos comentado, no tiene un título nobiliario, él no lo necesita y obviamente podemos aprender mucho de él. Una cosa que les quisiera comentar yo al respecto, a raíz de esta presentación, es que precisamente cuando uno va a reunión con don Juventino García, y al respecto del primer tema que vimos en el semestre, que es conceptos básicos, él lo que tiene a un lado de su escritorio son 3 diccionarios de la Real Academia Española de la Lengua. Eso es lo que tiene a un lado de su escritorio. Y regularmente cuando está revisando precisamente cualquier tipo de dictamen, estudio, incluso algún oficio, él recurre directamente a las fuentes, ¿no? Y era lo que comentábamos al principio. Si se fijan, cuando manejamos bien la lengua, cuando empezamos a emplear bien las palabras de manera correcta y además lo complementamos con la parte técnica, yo creo que nos puede fortalecer de alguna manera. Ingeniero, no sé si alguien tenga algún comentario final, si no, adelante, ingeniero. Bien, miren, nada más para reiterarles, observen aquí en esta imagen cómo aquí está ya muy deforestado esta zona. Y entonces, por eso les menciono, independientemente de que soy ambientalista y me interesa mucho que se enteren ustedes de la catástrofe que se nos viene y que dicen los científicos que ya no hay marcha atrás. Yo también estoy de acuerdo con ellos, no hay marcha atrás. Pero ustedes son muy jóvenes. Entonces, ese es un aspecto importante por el cual me interesa que se enteren ustedes de ello. Infórmense sobre esto que hablamos. Entonces, como ven, la deforestación tuvo un impacto directo en esta que aquí la lluvia haya sido más violenta y más extrema no fue culpa de la lluvia misma. No son, a reserva de lo que me pudiera corregir el doctor Omar, no tenemos mayores intensidades de lluvia que antes. Lo que tenemos es que llegan más rápidamente a los emplazamientos humanos. Y lo otro que les quería comentar, prepárense, por favor, porque cuando salgamos con don Juventino, él ya va a cumplir los 80 años, pero es ir a caminar. Así es de que si no tienen buena condición física, prepárense, ¿eh? Porque vamos a ir a caminar. Pero les garantizo, primero, vamos a comer bien sabroso, porque conoce lugares donde se come de maravilla y comidas regionales, comidas locales. Y segundo, vamos a aprender mucho. Camineros, Inge, ¿por qué? Porque tenemos que caminar. Pero antes existía lo que era la Comisión Estatal de Caminos, ¿no? Que Antes, ya no existía. el antecedente del SCOP era la Comisión Nacional de Caminos. Y se celebra el caminero precisamente por esa parte. Así es, sí, porque los caminos antes de ser construidos son caminados por nosotros, ¿eh? Vamos sobre la línea de trazo. Primero ustedes ya hicieron un planteamiento de manera general y dicen, este es mi proyecto.
Después ya se va a campo, vamos a suponer que dicen, bueno, vamos a hacer tales modificaciones porque aquí me encontré un cerro y necesito hacer un túnel y no hay recursos para un túnel. Entonces le vamos a dar la vuelta. Y van a tener que ajustar el proyecto. Todos los proyectos siempre llevan ajustes. Ya que está aprobado el proyecto, entra el topógrafo y detrás del topógrafo vamos los de geotecnia caminando sobre la línea de trazo. Si está por ahí el ingeniero Julián Cantú, que es experto en el tema de topografía, que ahora le llaman geomática, nos podrá dar luz en este tema. ¿Sí está, ingeniero Cantú? No, yo creo que ya no está. Pero bueno, también vamos a cerrar porque el doctor de la Yata continúa con la clase que sigue. Entonces les agradecemos su participación a todos y les voy a subir la grabación. Nada más les encargo para la próxima semana hacer las correcciones de su proyecto y por favor también hagan la infografía respecto a lo que hemos tratado el día de hoy en la segunda parte. Entonces, correcciones de la primera parte y infografía de la segunda parte, por favor. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Muchas gracias, jóvenes, por su tiempo, por su paciencia. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Igualmente.